La doctora Barreno, por favor. Solicitamos la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de la doctora Ruth Maribel Barreno Belín. Doctora Barreno tiene 3 horas para su exposición como término máximo. Prosiga, por favor. Buenas noches. Señor presidente, quisiera su autorización para que a través de Secretaría se permita la reproducción de un video. Señor secretario de trámite, por favor. Señor presidente, con su autorización procedemos con el video solicitado por la doctora Barreno. Existe la creencia popular que el 13 es un número de mala suerte. En la cábala judía son 13 los espíritus malignos porque se considera un número de desdicha. Para la tradición cristiana, 13 fueron los asistentes a la última cena, incluso en la enorme historiografía no recogida en los evangelios, dicen que Cristo murió un día 13. Y aunque era viernes, no sábado como hoy, incluso en la mitología nórdica se asociaba el 13 con el caos. Incluso algunas malas lenguas dicen que negociados. De eso tan solo pediré respuestas y esperaré sentada, y así como también el pueblo ecuatoriano esperará también ver si la fiscalía se digna en investigar lo que dicen las malas lenguas. Y la hicieron con una clara consigna política de cambiar la conformación de la Corte y reemplazar a los jueces incómodos o que no eran convenientes. Los relatos de los magistrados destituidos son reveladores del ambiente que se generó con el Consejo de la Judicatura con motivo de la evaluación. Esto forzó a que muchos magistrados actuaran para complacer al poder de turno o para evitar el escarnio público de los medios que, previo a las fechas en que se iban a adoptar las decisiones con trascendencia política, iniciaban una campaña prácticamente de acoso, incluso revelando información como la situación patrimonial de los jueces. Corte Constitucional, con sentencia 37-19-IN de diciembre de 2021, en sus artículos 6 y 9 se desconoce rotundamente el proceso de remoción que contempla el numeral 3 del artículo 122 del Código Orgánico de la Función Judicial y es de estricto cumplimiento para el caso de evaluaciones en la función judicial.
Debemos tener claro, señoras y señores legisladores, pueblo ecuatoriano, que este proceso de evaluación en particular resulta muchísimo más grave, pues este proceso ni siquiera fue el resultado de una evaluación periódica, sino con el único propósito de remover la mayor cantidad de jueces que no fueran afines al gobierno pasado. El Consejo de la Judicatura se inventó la figura de juez temporal, figura jurídica que no existe. Y digo que se inventó porque si esta fuese legal, se hubiera aplicado también para el caso de las fiscalías provinciales, en donde no existían ni existen aún fiscales provinciales titulares. Sin embargo, para el caso de la fiscalía no se designó fiscales provinciales temporales. Por el contrario, dicho cargo les fue encargado a un fiscal de carrera, en el mejor de los casos de categoría 3, y a otros fiscales categoría 1, con ello violando el artículo 291 del Código Orgánico de la Función Judicial, como se demostrará más adelante, puesto que la única figura que procedía legalmente y que reconoce el Código Orgánico de la Función Judicial es la subrogación por 90 días según el artículo 94. 3 meses, 90 días. Abogado Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Licenciada Marcela Holguín, primera vicepresidenta. Abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidenta. Señoras y señores legisladores, ciudadanos y ciudadanos que se encuentran conectados en la transmisión en vivo de esta sesión. Comparezco ante ustedes a consecuencia del infundado requerimiento de enjuiciamiento político que es impulsado por la asambleísta Viviana Veloz y por el ex legislador Fausto Jarrín. En ejercicio de mi derecho constitucional a la defensa, plantearé todas las inconsistencias, errores e imprecisiones en los que han incurrido los interpelantes con el fin de que se archive este injusto juicio político que se ha instaurado en nuestra contra. Mi intervención será de carácter técnico y jurídico. No utilizaré expresiones soeces, burlescas u ofensivas, porque todas las personas que nos encontramos en este auditorio nos merecemos respeto y consideración. Mantenernos en el camino de independencia e imparcialidad judicial o regresar a la época pasada donde la justicia se manejaba por un grupo privilegiado dependerá de la decisión objetiva, responsable y ecuánime que tomen ustedes, señores legisladores. No soy ajena a la percepción que la ciudadanía tiene de la justicia, así como también no lo son ustedes de cómo la ciudadanía considera al Poder Legislativo. Pero no creo que el camino para cambiar esa percepción sea descalificarnos entre servidores públicos o pretender decir que todo lo realizado no sirve o no tiene valor alguno. ¿Creen ustedes que estaríamos mejor si ante los lamentables hechos ocurridos en el mes de julio pasado, se hubiese aplicado el mecanismo constitucional de muerte cruzada? En lo personal pienso que no. Es la institucionalidad la base sobre la cual tenemos que trabajar para llevar adelante nuestro país. Y ciertamente, la cefalía de alguna función del Estado implicaría realizar esta labor. Asimismo, ¿creen ustedes que el censurar a las autoridades que han estado en funciones 3 años en la función judicial resolverá la situación de justicia? En distintos momentos y espacios, muchos de ustedes han increpado al Pleno del Consejo de la Judicatura por las decisiones de jueces y juezas, especialmente en materia penal y de garantías jurisdiccionales.
pues no se comprende las funciones y atribuciones del Consejo de la Judicatura. No podemos predecir cuál va a ser la actuación de un juzgador en una causa. Ni podemos actuar como administraciones pasadas y proceder a sancionarlo inmediatamente. Debe existir un procedimiento adecuado en el cual se pueda ejercer su derecho a la defensa. Interferir en la decisión de un juez sería transgredir el principio de independencia judicial. Con este preámbulo, me referiré a los fundamentos de este juicio político, que de hecho, ninguna de las pruebas de cargo remitidas por la interpelante o las pruebas de oficio que fueron aceptadas por la Comisión de Fiscalización y Control Político han podido lograr probar la única supuesta causal que motiva este enjuiciamiento de carácter político contra las autoridades de la función judicial, como lo demostraré a lo largo de mi intervención. Aunque la interpelante ha cambiado de discurso en los últimos días para señalar que no defiende a los jueces removidos, lo cierto es que en las comparecencias de cargo que tuvieron lugar en nuestra contra, se solidarizó con los jueces y con jueces que comparecieron, aduciendo que su separación de la función judicial respondió a los parámetros subjetivos de la evaluación, para luego designar a dedo a los conjueces temporales que debieron ocupar dichas vacantes. Sin embargo, hemos demostrado con vastos argumentos que la evaluación fue sumamente técnica, que en la misma primaron criterios cualitativos sobre los cuantitativos conforme a los estándares internacionales, que al contar con comités de apoyo no implicó de ninguna manera una cesación de nuestras funciones, como maliciosamente se ha querido decir, que la designación de los jueces y conjueces temporales que reemplazaron a los jueces y conjueces removidos se basó en un perfil técnico y altamente exigente, pues se solicitó los mismos requisitos que se necesitan para ser juez o jueza de la Corte Nacional de Justicia, más la experiencia específica dentro de la carrera judicial jurisdiccional. Contar con excelentes evaluaciones de desempeño, no tener sanciones disciplinarias y criterios que constituyen y se respetó la Constitución y la ley, que distan mucho de actuaciones anteriores de plenos del Consejo de la Judicatura, los cuales designaban en calidad de jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia a personas que ni siquiera eran funcionarios de la carrera judicial jurisdiccional, malutilizando para ello contratos de servicios ocasionales, lo que se ha dado en llamar jueces golondrina, expresión que básicamente hace referencia a jueces que están de paso en la función judicial, pero cuyas decisiones sí son permanentes en el tiempo, siendo muy complejo lograr que los mismos se responsabilicen por sus fallos una vez que han salido del ejercicio jurisdiccional. Es importante también señalar que previo a tomar esta decisión, se elevó en consulta al Procurador General del Estado la posibilidad de aplicar el numeral 2 del artículo 40 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues se avaló esta posibilidad y por ello se reemplazaron a los jueces y conjueces removidos que no superaron la evaluación. También se ha explicado de manera reiterada por qué no se procedió a prorrogar en funciones a los servidores removidos a causa de la evaluación y en su lugar se designó con jueces temporales. Es porque el artículo 133 del Código Orgánico de la Función Judicial indica cómo se establecen las prórrogas de jueces, juezas y conjueces, indicando que, aunque hubiesen cesado en el cargo, pueden continuar desempeñándolo hasta que sean legalmente reemplazados.
pero hay excepciones a aquello. El artículo 154 establece cuáles son las causas de la pérdida de la jurisdicción y el numeral quinto establece que es la remoción. Obviamente, desde que el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió la resolución 187/2019, el 15 de noviembre del mismo año, en el cual se remueven a los jueces y con jueces que no pasaron la evaluación porque no cumplieron con el mínimo del puntaje de 80 sobre 100, queda claro que los jueces removidos no podían ser prorrogados porque perdieron su jurisdicción, que es uno de los elementos que necesitan los jueces o que contempla también la ley para poder impartir justicia. Otra de las acusaciones realizadas por parte de la interpelante es decir, ¿por qué no se utilizó un supuesto banco de elegibles para reemplazar a los jueces y con jueces que fueron removidos? Ha quedado claro que dicho banco de elegibles fue agotado de manera anticipada a través de la resolución 37/2018 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, que estaba siendo precedido por el doctor Gustavo Yal. Resolución que no fue objeto de impugnación alguna en la vía administrativa o judicial y por lo tanto se mantiene vigente y era de obligatorio cumplimiento para las autoridades del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, no existía un banco de elegibles y se verificó la necesidad extraordinaria del servicio de justicia. En esta parte quiero aclarar que la interpelante presentó un video en el que yo daba una respuesta, pero mi respuesta es de 6 años porque la pregunta consistió en decir cuánto tiempo rige un banco de elegibles. Obviamente la ley contempla que son 6 años. Esto no quiere decir que yo haya ratificado de que existe un banco de elegibles y que esto estuvo en vigencia. Respecto a otra de las acusaciones de la interpelante en torno a las supuestas sanciones a los jueces que fueron evaluados en el año 2019, debo indicar que no ha existido hasta esta fecha una sola sanción disciplinaria que haya sido como resultado de la evaluación. Y para ello, dentro de mi escrito de contestación a este enjuiciamiento político, se adjuntó la certificación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura que lo certifica. En su informe de posiciones, los asambleístas Cuero, Medino y Córdoba, en un intento desesperado por tratar de incluir algún elemento que justifique este enjuiciamiento político, han señalado que al haberse llevado a cabo el concurso de Corte Nacional de Justicia por especialidades y señalando periodos determinados para llenar estas vacantes, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha transgredido el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, que detalla las causales de responsabilidad política para el cuerpo colegiado adicionales a lo que contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me corresponde señalar en este sentido, señores y señoras legisladoras, algo que ya referí en mi intervención ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, es que dichos asambleístas y la interpelante omiten en señalar que fue la propia presidenta de la Corte Nacional de Justicia que, mediante un oficio remitido al Consejo de la Judicatura, remitió el detalle relativo a la composición actual y el periodo que cumplen las y los jueces de la Alta Corte, que servirá para la planificación, para llamar al concurso de merecimientos, oposición e impugnación ciudadana para la renovación de jueces y jueces de la mentada Corte Nacional de Justicia.
lo cual demuestra que fue la propia Corte Nacional de Justicia que en su momento remitió los periodos y especialidades bajo las cuales se convocaría al concurso de las vacantes existentes en la Corte a consecuencia de la remoción de los jueces que no superaron la evaluación. Asimismo, si bien el concurso se realizó considerando por primera vez la especialidad, principio que está consagrado en el propio Código Orgánico de la Función Judicial, como resultado de dicho concurso, ¿qué es lo que hizo el Pleno del Consejo de la Judicatura? Únicamente remitir los nombres y apellidos de los ganadores para que sea la propia Corte Nacional de Justicia, como lo determina la ley, resuelva de manera autónoma su integración, como efectivamente así lo ha hecho. La interpelante y otros legisladores han acusado también al Pleno del Consejo de la Judicatura de cambiar la metodología del concurso llevado a cabo para llenar las vacantes existentes. En este sentido, vale la pena mencionar que no hubo este supuesto cambio de metodología. Simplemente esto correspondió a una fe de ratas para aclarar la valoración de las acciones afirmativas. Y posteriormente a aquello se realizó una reforma a la resolución 99-2020, con lo que únicamente se corrigió el parámetro de calificación de las publicaciones de los postulantes, porque en un principio se indicaba que las publicaciones y los documentos que se presentarían tenían un valor de 0,50, que sumados únicamente alcanzarían a un valor de 1,5 y que este componente tenía un valor de 2. Lo que se hizo es proceder a rectificar y hacer constar que la valoración de estas publicaciones serían 0,66, con lo cual esto no representó ninguna ventaja o perjuicio para ninguno de los postulantes. Además, debo mencionar, señores legisladores, que tanto el proceso de evaluación y concurso de la Corte Nacional de Justicia contó con vedurías y control social, con el fin de cumplir con los parámetros de legitimidad y transparencia que exige la ley. Una alegación adicional de la interpelante y que consta también en el informe de posiciones de los asambleístas Cuero, Molina y Córdoba es que los jueces José Swing y Gustavo Durango siguen en funciones cuando a criterio de ellos cumplieron sus periodos en el año 2021. Por eso resulta necesario indicar que el 28 de febrero del 2014, los doctores Durango y Swing fueron destituidos por una administración anterior, pero posteriormente la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, en sentencia del 10 de junio del 2020, con voto de mayoría, resolvió aceptar el recurso interpuesto y en consecuencia casó la sentencia emitida por el Tribunal Inferior y dispuso el inmediato reintegro de sus funciones que venían desempeñando hasta antes de la destitución. Reintegro que operaría hasta que culminen el periodo para el cual habían sido designados. Más tarde, a pedido de los dos exservidores, el Tribunal Distrital expidió un nuevo mandamiento de ejecución el 29 de octubre del 2020, en el cual dispuso al Consejo de la Judicatura dar cabal y estricto cumplimiento a la sentencia de mayoría expedida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, inhibiéndose de adoptar medidas que limiten o restrinjan el cumplimiento del periodo para el cual fueron designados. Situación que implica que los referidos servidores permanezcan en sus cargos
por los 9 años que establece el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Señores y señores asambleístas, la mejor defensa que tienen los interpelados, en este caso los miembros del Consejo de la Judicatura, en relación a este enjuiciamiento de carácter político, es la propia sentencia de la Corte Constitucional número 3719 IN 21. Toda vez que la referida sentencia en su párrafo 102 establece que no se evidencia que dicho organismo haya delegado o resignado la competencia de evaluación prevista en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador al Comité de Expertos. Además, el párrafo 118 indica que no se observa que las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de la Judicatura en la Resolución 10/2019, que determina los criterios de evaluación integral y que posteriormente fueron plasmados en el informe final en la Resolución 94/2019, vulneren la independencia judicial. Es por su parte el párrafo 121 expresa que no se encuentra que el Consejo de la Judicatura se haya arrogado funciones de la Corte Constitucional. En el párrafo 139 manifiesta textualmente: es constitucionalmente válido considerar que para los miembros del más alto Tribunal de Justicia Ordinaria se aplique el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador, esto es, que sean sujetos a evaluación. En atención que la Administración de Justicia es un servicio público que debe garantizar la calidad de sus resoluciones. Consecuentemente, no se observa que el efecto de la evaluación contenida en la Resolución 10/2019, esto es la remoción del cargo de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que no hayan alcanzado los puntajes mínimos, vulnere per se el derecho de la independencia, ya que se cumplió con el debido proceso y además se enmarcó en una norma clara y previa. Esto es el artículo 187 antes mencionado. Todo lo que he referido, señores legisladores, se sustentan en las pruebas que se presentaron ante la Comisión de Fiscalización y Control Político en días pasados. Pruebas que son totalmente conducentes, oportunas y pertinentes para demostrar que no ha existido un incumplimiento de funciones y que la evaluación efectuada a la Corte Nacional de Justicia era necesaria e inmediata, evaluación que se realizó de manera objetiva e imparcial. Con las comparecencias de los señores Carlos Figueroa, Gerardo Portillo, Cristian Zurita, Francisco Endara y Clever Jiménez, se demostró la incorrección con la que se manejaba la Corte Nacional de Justicia hasta el año 2018, que al decir que la Corte Nacional que fue evaluada existió subordinación al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, que se cambiaron los tipos penales de manera indebida solo con el fin de sancionar. Asimismo, la existencia de una brutal persecución política utilizando una de las herramientas más importantes del Estado ecuatoriano, como es la justicia. El experto constitucional Javier Palacios aseveró que el Consejo de la Judicatura podía evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, y no solamente que podía evaluarlos, sino que era su deber y misión institucional realizarlo. Además, mencionó que el Consejo de la Judicatura sí podía contar con un comité de expertos que apoyen dicha evaluación.
porque la propia sentencia de la Corte Constitucional en el párrafo 105 señala que es constitucional que el Consejo de la Judicatura cuente con un comité de expertos, pues lo único que le brindó al Consejo de la Judicatura fue una asistencia técnica. Por su parte, el doctor Santiago Velázquez, que integró el comité de expertos que apoyó la evaluación, enfatizó la importancia de que se haya tomado en cuenta a la academia porque consideraba que eso era un aporte, pues ayudó a que la metodología aplicada en la evaluación sea sumamente técnica y objetiva, aclarando que el comité jamás presentó un informe final dentro del proceso de evaluación. Por su parte, el doctor Gustavo Medina fue muy preciso en indicar que desde su perspectiva como veedor que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la evaluación de la Corte Nacional, que el proceso para él respetó todas las normas constitucionales y legales, siendo enfático al mencionar que cumplió su deber como veedor de manera seria y transparente, teniendo como único objetivo final que el pueblo ecuatoriano recobre la confianza en la administración de justicia. Los profesionales que integraron el comité de apoyo dentro de la evaluación de la Corte Nacional también fueron certeros y contundentes en sus criterios. Por ejemplo, la exfiscal general del Estado, doctora Mariana Yepes, así como el doctor Roberto Salgado, señalaron que durante la evaluación de la Corte Nacional se percataron de que entre los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron evaluados se manejaba una suerte de formato de sentencias prefabricadas, a las que les agregaron solo ciertos elementos en función de cada caso en específico. Asimismo, el doctor Ramiro García Falconi puso en evidencia a lo que él llamó la precariedad jurídica de muchos de los evaluados. El doctor Giovanni Sacasari, por su parte, expuso de manera clara que todos los profesionales que integraron estos tribunales realizaron un trabajo transparente y responsable, que se limitó a la evaluación en función de rúbricas, pero dejando en claro, al igual que la doctora María José Narváez, que la evaluación en todo momento estuvo a cargo del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por su parte, el doctor Álvaro Mejía indicó, al igual que el resto de los integrantes de este comité, que no habría aceptado tal designación si él hubiese advertido siquiera algún vicio de ilegalidad en el proceso o se le hubiesen sometido a algún tipo de presión. Mientras que el doctor Juan Carlos Mejía señaló que en su análisis, en el 90% de las sentencias de los evaluados abundaban en teoría de la casación y sin una motivación real del caso concreto, en tanto que el 10% restante de la estructura de los fallos corresponden a una decisión y tampoco ésta se refería de manera clara y precisa al problema jurídico concreto por el que el ciudadano acudía en busca de justicia. Señor presidente, a través del señor secretario, solicito la reproducción de un video. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, procedemos con el video solicitado. Este tipo de sentencias, en la forma como se las había construido, con facilismo, ¿no? Con muchísima facilidad, yo creo que no puede generar absolutamente nada. Porque ¿cómo vamos a unificar criterios en un tipo de sentencias de esa naturaleza? Además, las sentencias obviamente eran largas, porque se copiaban los precedentes jurisprudenciales y doctrinarios también, normas exactamente iguales. Eso no podría facilitar
que se cumpla con una de las funciones importantísimas que tiene la Corte. Nosotros en la parte civil sí encontramos que existían algo así que denominamos sentencias prefabricadas, es decir, que ya estaban previamente, tenían todos los antecedentes, todos los hechos, todo ya prácticamente listos, y al final simplemente se hacían los agregados correspondientes a cada caso. Pero particularmente nosotros nos encontramos, y esto es importante detectar, porque también la prensa así lo comentó, porque así lo evidenció, es que en un caso de un conjuez, cuyo nombre prefiero más bien no comentarlo, el mismo día encontramos 2 sentencias del mismo juez en iguales términos. Es decir, es un copy-paste, como le llaman ahora, con 2 cosas, con 2 asuntos absolutamente diferentes. No solo eso, yo creo que eso habría sido grave, pero la cosa creo que fue bastante peor. Es decir, nos dimos cuenta que algunos jueces de Corte Nacional de Justicia desconocían conceptos que un alumno de tercer semestre de la carrera pues ya los tendría muy claro. Normalmente en la parte emotiva, sí, en la parte emotiva, que es la fundamental, haya este famoso copy-paste, o que esa carga argumentativa o justificativa de lo que vamos a finalmente resolver en la última parte de una resolución sea la misma en todos los expedientes. Ese tipo de sentencias. Señoras y señores asambleístas, la razón no pide fuerza y queda evidenciado que la causal invocada por la interpelante para este juicio político, que es el incumplimiento de funciones, no ha operado de manera alguna respecto de los hechos alegados por ella, pues incluso la sentencia que se ha seleccionado para motivar este pedido de juicio político le resta razón por cuanto jamás se indica que hay incumplimiento de funciones. Más bien todo lo contrario. Hemos cumplido con nuestra función, así como lo establece el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, donde establece que una de las atribuciones del Consejo de la Judicatura es evaluar. Y obviamente se procedió con la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Fue precisamente el asambleísta Marco Troya que en la votación del informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político manifestó de manera acertada y con mediana claridad que no sería lógico emprender un juicio político contra algún funcionario en razón de una resolución suya fuese declarada inconstitucional, cuando la Asamblea Nacional misma ha emitido en algunas ocasiones leyes que posteriormente han sido declaradas total o parcialmente inconstitucionales. Y no por eso un asambleísta ha estado sujeto a procesos de censura y destitución. Para ejemplificar de mejor manera esta situación, señor presidente, solicito que a través de Secretaría se permita la reproducción de otro video. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, procedemos con el nuevo video solicitado. Procede censurar a los vocales del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones por el dictamen de una sentencia de la Corte Constitucional. Sería algo así como acusar de incumplimiento de funciones a legisladores que aprobaron leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. De 2018 a 2022 existen al menos 32 casos de cuerpos legales o articulados aprobados por la Asamblea que la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales. Por ejemplo, inconstitucionalidad por el fondo del artículo 153 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. La inconstitucionalidad por el fondo de la frase en una mujer que padezca de discapacidad mental, artículo 150, numeral 2 del COIP sobre el aborto no punible.
inconstitucionalidad parcial de varias normas del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento sobre la consulta previa y la consulta ambiental. O la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 25 y la transitoria novena de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria. ¿La Asamblea Nacional ha incumplido sus funciones? La respuesta es no. Así como tampoco incumplieron sus funciones los vocales del Consejo de la Judicatura, que, con atribuciones legales y constitucionales, evaluaron a la Corte Nacional de Justicia en 2019. En una especie de tribunal de excepción, en una suerte de instancia jurisdiccional adicional de un tema que ya fue sentenciado por la vía y las autoridades correspondientes? ¿Por qué esta Asamblea Nacional debería atender como causales de juicio político los mismos argumentos que el ex asambleísta y ex interpelante de este juicio, abogado Fausto Jarrín, presentó como defensor del expresidente de la República dentro de una acción extraordinaria de protección signada con el número 1903-20-EP, relacionada con el proceso penal número 17721-2019-029G, y que fue inadmitida por la Corte Constitucional por carecer de sustento? Inclusive se ha verificado en el informe de posiciones remitido por los asambleístas Cuero, Molina y Córdoba que se trata de forzar el argumento de un supuesto incumplimiento de funciones de nuestra parte, pues se basan en alegaciones como la vulneración de la seguridad jurídica o la transgresión del principio de la legalidad, elementos que la Corte Constitucional tomó en cuenta para emitir su sentencia, siendo los únicos competentes para tal efecto. Para finalizar este punto, debo enfatizar que el fallo de la Corte Constitucional constituye cosa juzgada en materia constitucional, por el cual los elementos que dicha Corte analizó en derecho no deberían revisarse nuevamente en un ámbito político. Otra de las alegaciones de la interpelante es el encargo de fiscalías provinciales a servidores de la carrera fiscal categoría 1 en 2 provincias. Para iniciar, resulta preciso señalar que el mecanismo de encargo de fiscalías a servidores de categoría 1 no es una innovación de esta administración. Plenos anteriores utilizaron previamente esta figura cuando así fue requerida, como por ejemplo, cuando se terminaban los encargos a fiscales categoría 3 y que en determinada localidad no existía ese número de categorización. Esto es porque no existe norma expresa que impida realizarlo. Es por ello que los actuales miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de la Resolución 50-2019, de fecha 16 de abril del 2019, terminó los encargos de los agentes fiscales provinciales, procediendo a encargar nuevamente estas dignidades a fiscales, agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores de la categoría 3. Sin embargo, en esta resolución consta una disposición transitoria única que expresamente dice lo siguiente: en caso de ausencia temporal de los fiscales provinciales encargados en las provincias en las que no exista agentes fiscales o fiscales de adolescentes infractores ubicados al menos en la tercera categoría de la carrera fiscal, con la finalidad de no paralizar el servicio público de administración de justicia y por necesidad institucional hasta que el Consejo de la Judicatura ejecute el proceso de promoción, la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado encargará estas funciones a un agente fiscal o fiscal
de adolescentes infractores ubicado en el banco de elegibles de la segunda categoría que consta en la resolución 375/2015. Y en caso de que la necesidad persista, se considerará a él o la agente fiscal de adolescentes infractores que esté en la categoría 1. Para ilustrar este tema, señor presidente, a través del señor secretario, solicito la reproducción de otro video. Adelante, señor secretario, por favor. Procedemos, señora presidenta, con el video solicitado. Distinguir dos aspectos, señor asambleísta. Para participar en un concurso de mérito y oposición para designación de fiscales provinciales titulares, la norma legal que antes cité establece que debe ser o pertenecer al menos a la categoría 3 para participar en el concurso. Para el encargo de fiscales provinciales, la norma legal no establece ningún tipo de requisito de esa naturaleza. Por lo tanto, son dos ambientes totalmente distintos, señora asambleísta. La designación a través de concurso y mérito de oposición sí exige que debe pertenecer al menos a la categoría 3, pero para los encargos no establece ningún tipo de restricción, señora asambleísta. Distinguir dos. Como se puede apreciar, tenemos la intervención del fiscal general subrogante que compareció dentro de la sustanciación de este juicio político que ratifica lo que he acabado de mencionar. Toda vez de que bajo criterios de necesidad e institucionalidad y con la finalidad de no paralizar el servicio público, como medida excepcional se puede emplear agentes fiscales categoría 1 cuando no fuese posible contar en una determinada provincia con agentes fiscales categoría 3, sin que ello haya significado la vulneración de norma expresa. En razón de lo expuesto, es totalmente improcedente lo manifestado por la interpelante, pues se evidencia que no existe ningún perjuicio a la gestión de la Fiscalía General del Estado. Otro de los cuestionamientos de la interpelante ha sido que ¿por qué en el caso de fiscales provinciales no se recurrió al mecanismo de designación de servidores temporales como se utilizó para los conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia? Esto responde a que se trata de situaciones distintas reguladas por distintas normas, mientras que en el caso de los conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia se recurrió a esta figura a causa de falta del banco de elegibles, como lo había yo expresado, porque se había agotado de manera anticipada dicho banco a través de la resolución 37/2018. La circunstancia de los fiscales provinciales es distinta, por cuanto sí existen servidores de la carrera fiscal de la categoría 1 y de la categoría 3, a quienes se les puede encargar estas funciones como efectivamente se lo ha realizado. Al no ser los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia servidores de alguna carrera, de alguna de las carreras de la función judicial, obviamente no se podía aplicar una norma propia de estas últimas y viceversa. Por otra parte, resulta menester indicar que las designaciones de fiscales provinciales encargados no es un ejercicio que el Pleno del Consejo de la Judicatura lo haya realizado de manera antojadiza, discrecional, sino que en todo momento, en cumplimiento del principio de coordinación que rige a todas las instituciones del Estado, se ha mantenido una comunicación directa con la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, quien ha sido, sobre la base de análisis técnicos realizados en la Fiscalía General del Estado, quien ha sugerido al Pleno del Consejo de la Judicatura los nombres y apellidos de la persona que podría ser considerada pueda desempeñar de mejor manera dicho encargo.
Finalmente, señores asambleístas, la última acusación por parte de la interpelante se refiere a por qué el Pleno del Consejo de la Judicatura no ha llevado a cabo un concurso de fiscales provinciales desde que entraron en funciones. Al ser el actual Pleno del Consejo de la Judicatura una administración que entró en funciones en el 2019, tuvo un periodo de revisión y análisis de los instrumentos normativos que sirvieron de base para llevar a cabo los concursos por los plenos del Consejo de la Judicatura anterior. Y al existir pronunciamientos tanto de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a través de la resolución 037-04-06-2018, así como por parte de la Contraloría General del Estado en sus exámenes especiales número DAAC 070-2016 y DNA 1 0030-2019, en donde se establece evidentes irregularidades dentro de los procesos de concursos llevados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, precedido por el doctor Gustavo Yal, que derivaron en una serie de observaciones a los procesos realizados durante esta administración. Y debido a las falencias insubsanables del sistema SIRPERFUD, Sistema de Postulación para Concursos a la Función Judicial, que fue en ejercicio de nuestras facultades administrativas y legales, siempre tendientes a garantizar la transparencia en la función judicial y en aplicación del artículo 106 del Código Orgánico Administrativo, expedimos la resolución 49-2021 del 29 de abril del mismo año, a través de la cual declaramos la nulidad insanable del concurso de fiscales provinciales a nivel nacional. Eso fue la razón que el Consejo de la Judicatura tuvo que nuevamente encargar, como ya lo había explicado, a fiscales de carrera en el cargo de fiscales provinciales. A través de la presidencia solicito nuevamente que el señor secretario se proceda a autorizar la reproducción de otro video. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos con el video solicitado. ¿Por qué no se llevó a cabo el concurso de fiscales provinciales a pesar de estar planificado? El Pleno del Consejo de la Judicatura, desde el 2019 hasta el 2022, aprobó y planificó el concurso de fiscales. Hemos exigido al Ministerio de Finanzas se asigne el presupuesto para ejecutar el concurso, pero solo recibimos recortes. Iniciamos nuestra gestión con déficit. En 2019 se redujo el presupuesto de gasto corriente en 16.9 millones de dólares. Después de la evaluación, priorizamos el concurso de la Corte Nacional de Justicia, por lo que no se pudo ejecutar el de fiscales. En 2020 se asignaron los recursos para realizar el concurso de fiscales, pero se nos recortaron 32 millones de dólares. Además, por el acuerdo ministerial 126 relacionado con la COVID-19, el concurso finalmente no se ejecutó. Entonces, nos activamos de inmediato. Frente a los recortes de presupuesto de 2019 y 2020, presentamos ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento en contra del Ministerio de Finanzas para que se asignen los recursos a la función judicial. Hemos insistido, pero la causa aún no se resuelve. En 2021 nuevamente se planificó el concurso de fiscales, pero una vez más se redujo el presupuesto a la función judicial en 4.7 millones. En 2022 tenemos una brecha presupuestaria de 47.5 millones de dólares. Después de años de recortes, el Ministerio de Finanzas este 2022 consideró un incremento de 3 millones en la proforma presupuestaria. Como cada año, el concurso de fiscales fue planificado y considerado en las proformas. El concurso está programado para finales de 2022. Como han podido observar en el video en pantalla, para el año 2022 finalmente se encuentra asignados los recursos necesarios para la ejecución del concurso de fiscales provinciales.
y, de acuerdo a la planificación, se realizará en este último cuatrimestre, demostrándose con ello que al no contar con el financiamiento no es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, sino de la cartera de Estado respectiva. Por otra parte, quisiera referirme acerca de la supuesta responsabilidad que tengo a criterio de los asambleístas Cuero, Molina y Córdoba para llevar a cabo los procesos de evaluación, promoción de la carrera fiscal, así como el concurso de fiscales provinciales, pues así lo han señalado en su informe de posiciones. Quisiera, señores y señoras legisladoras, que se haga una rápida revisión del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual determina claramente que dirigir los concursos es una responsabilidad del Pleno del Consejo de la Judicatura, en tanto que la ejecución de los mismos, de acuerdo al Estatuto Orgánico del Consejo de la Judicatura, es una atribución de la Dirección Nacional de Talento Humano en coordinación con las demás unidades. Lo que el Pleno me encomendó en ciertos procesos es un seguimiento. Esta actividad no implica responsabilidad exclusiva de mi parte en forma alguna. Mal podría el Pleno del Consejo de la Judicatura haberme responsabilizado únicamente de un proceso que por ley es de competencia del cuerpo colegiado. Resulta importante señalar sobre este punto que la vocalía a mi cargo realizó alrededor de 26 seguimientos al concurso de fiscales provinciales, a través de los cuales he solicitado desde la emisión de un criterio jurídico institucional que determine la viabilidad para el desarrollo de este concurso, pasando por numerosas insistencias para que el concurso se lleve a cabo, teniendo como respuesta las limitantes presupuestarias de la función judicial, así como la emisión de requerimientos para que el instructivo respectivo sea trasladado y aprobado por el Pleno, lo cual finalmente sucedió en el mes de enero de este año. Y en su momento, cuando aprobamos el instructivo para el concurso de fiscales provinciales, este fue cuestionado por el asambleísta Ferdinand Álvarez, quien textualmente increpó al Pleno del Consejo de la Judicatura acerca de cuál es la premura de nombrar fiscales provinciales sin haber hecho antes la recategorización. Proceso que, tal como se le contestó por escrito, requiere también de financiamiento, y en este caso no solamente del Consejo de la Judicatura, sino también de la Fiscalía General del Estado. Es decir, señoras y señores asambleístas, palo porque bogas y parlo porque no bogas. Cuando emitimos el instructivo, se nos cuestiona el por qué se emite el instructivo para el concurso de fiscales provinciales. El día de hoy nos encontramos aquí en medio de un proceso de carácter político sin fundamento, explicando el por qué hemos efectuado la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional. Obviamente, teníamos que expedir el instructivo para el concurso de fiscales provinciales porque es lo único que podíamos avanzar sin el financiamiento. Apenas se nos ha asignado el presupuesto en este año, está planificado su realización, como lo he expresado, en este último cuatrimestre. Al carecer de fundamentos válidos dentro de este juicio político, no resulta nada raro, señores y señoras asambleístas, que toda la prueba de cargo de la interpelante y de quienes la apoyan se haya orientado
a tratar de victimizar a las y los jueces y conjueces removidos en la evaluación que se realizó a las tantas veces mencionada Corte Nacional de Justicia, y al intentar descalificar a cada uno de quienes integramos el pleno del organismo, como argumentos desesperados para tratar de acomodar una responsabilidad política que no existe en temas que previamente habían sido absueltos y explicados desde la órbita jurídica. La interpelante ha debido recurrir a falacias y, en mi caso particular, está asegurando y expresándose en relación al reparto de notarías y mi participación en audios para interferir en decisiones judiciales. Como mujer y profesional, no temo responder por mi rectitud y ética. Tampoco temo referirme a la denuncia que la interpelante presentó el 30 de agosto de este año ante la Fiscalía General del Estado acerca de dichos audios obtenidos ilegalmente. Denuncia que guarda identidad subjetiva y objetiva con la indagación previa aperturada el 15 de junio del presente año por la propia Fiscalía General del Estado. Como consta en mi versión, solamente participé conjuntamente con la doctora Marisa Romero, el doctor Vladimir Jaya, en un acto oficial que se desarrolló en la oficina de la Presidencia del Consejo de la Judicatura a solicitud del doctor Gustavo G. Osejo, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La interpelante también ha realizado aseveraciones maliciosas sobre la presunta venta de notarías, en las que estaría supuestamente involucrada. Esto a pesar de que fui yo la que en el año 2019 denunció estos hechos para que se investiguen los videos que circulaban en redes sociales, así como también otros legisladores interesados en el curso de este juicio político han efectuado imputaciones falsas y sin pruebas sobre el presupuesto asignado para el desarrollo de la plataforma electrónica segura denominada PESNO, que se impulsó por estar dispuesto en la disposición transitoria 12ª de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario vigente en su totalidad a la época, y por lo ordenado en las disposiciones transitoria 9ª y 10ª de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Este proyecto fue priorizado por la Secretaría Nacional de Planificación el 1 de diciembre del año 2021, para que sea desarrollado durante 4 años, habiéndose adjudicado la principal contratación para su implementación a la Escuela Politécnica Nacional, es decir, sin beneficio a un particular. Puede estar en riesgo en este juicio político mi cargo, pero no mi nombre y apellido. Por eso insto al asambleísta Luis Almeida que se retracte de los desacertados y falsos comentarios realizados en mi contra en varias entrevistas, lo cual denota su falta de respeto hacia la mujer, al pretender desacreditarme asegurando que el presupuesto del proyecto de la plataforma electrónica segura notarial PESNO lo manejo directamente, cuando para ello se ha designado un gerente para que desarrolle todas las gestiones administrativas. Un juicio político y la inmunidad parlamentaria no son justificaciones para atentar contra la honra de una persona sin tener prueba alguna. Me corresponde además agregar que en la intervención que realizó el mencionado asambleísta, se hace referencia a que
en el desempeño de mi cargo como agente fiscal en la provincia de Pastaza, no defendí adecuadamente los intereses del pueblo sarayaco y que por eso se me ha archivado un proceso de repetición en mi contra. Resulta necesario aclarar, señores legisladores, y sobre todo a la opinión pública y a los ciudadanos que se encuentran sintonizando esta sesión. Mi ingreso fue el ingreso en el año 2002 de la empresa CGC al territorio Sarayaku, lo que hizo que la comunidad paralice sus actividades económicas, administrativas y escolares. La empresa abrió trochas sísmicas, habilitó 7 helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos, taló árboles. Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación a los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural. Totalmente contrario a lo señalado por el legislador, estos hechos se investigaron en el año 2002 y 2003. Yo fui designada agente fiscal en el año 2006. Yo conocí de esta investigación previa que la venía sustanciando el agente fiscal Marco Vargas y que al ser designada fiscal se resortió los expedientes y me tocó conocer esta investigación que ya estaba siendo sustanciada. Evidentemente, al revisar las constancias de este cuaderno fiscal, se verificó que en los reconocimientos médicos legales las lesiones de las personas no alcanzaban a los 3 días de incapacidad. Agregando adicionalmente que esta investigación no fue por los daños realizados por la empresa petrolera CGC, sino por el enfrentamiento que tuvieron las dos comunidades, tanto de Canelos como la de Sarayaku, que no se permitían el ingreso a sus territorios. Es por ello que se inició, por esta declaratoria de la Corte Interamericana, un proceso de derecho de repetición a 22 servidores a nivel nacional, sin determinar el grado de responsabilidad. Sin embargo, el Tribunal Contencioso de lo Administrativo archivó este caso porque se demostró que se vulneró el derecho al debido proceso en lo concerniente al derecho a la defensa, porque no se notificó a ninguno de los demandados con el informe de investigación tal como lo establece la ley. El hecho de que este proceso se trate de un juicio de naturaleza política no obsta que el mismo deba observar las garantías mínimas del debido proceso y del derecho a la defensa, que es un elemento básico de estas garantías. Es que una persona solo puede responsabilizarse cuando se ha verificado el cumplimiento del presupuesto que la ley contempla. Pues para que se le pueda atribuir dicha responsabilidad y que el mismo no puede introducir alegaciones extemporáneas y menos aún cuando no tienen nada que ver con las que la interpelante plasmó en su solicitud de enjuiciamiento político. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en los informes de posiciones realizados por los legisladores se ha incorporado otras alegaciones, otros elementos que no constan en la solicitud de inicio de este enjuiciamiento. Finalmente, quiero indicar que la gestión del Consejo de la Judicatura en estos 3 años de alguna manera la califico exitosa, porque a pesar de las diversas circunstancias que han evitado que se materialicen todos los proyectos institucionales que el Pleno habría querido desarrollar,
con efecto de la pandemia COVID, impidió que tanto el Consejo de la Judicatura, así como las demás instituciones a nivel nacional, hayan podido desarrollar procesos con normalidad. Y aún existiendo una falta de asignación presupuestaria para el óptimo funcionamiento de la función judicial por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, hemos impulsado y conseguido con los demás vocales del Consejo de la Judicatura varios hitos para la función judicial, como para citar algunos ejemplos. La creación de 7 unidades judiciales especializadas en garantías penitenciarias y la designación de 25 jueces para descongestionar el sistema penitenciario. La creación de nuevas unidades judiciales a nivel nacional para que la administración de justicia llegue a lugares más alejados del país, como ocurrió en Taiza, en la provincia de Morona, Santiago, donde por primera vez se designó un juez para que la unidad judicial multicompetente pueda estar operativa. Se han nombrado más de 100 servidores jurisdiccionales, además de 63 agentes fiscales de categoría 1 en 13 provincias, y con el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer, se implementó por primera vez la plataforma de seguimiento a los procesos judiciales por muertes violentas de mujeres, denominado Femicidios S. Y gracias al nuevo módulo virtual de medidas de protección, hemos protegido a más de 14,000 víctimas. Se han creado 9 unidades judiciales de violencia contra la mujer y se han fortalecido 55 con el equipo jurisdiccional suficiente. Se han implementado y fortalecido cámaras de Gesell, se ha repotenciado ya las existentes en varios lugares con altos índices delictivos. Se ha adquirido 4,531 computadores, 22 equipos de videoconferencia y 585 escáneres, que en los próximos días serán entregados para renovar los insumos de trabajo del personal institucional. Se ha implementado la ventanilla virtual y la oficina de gestión judicial electrónica en 13 provincias. En la actualidad, la función judicial cuenta con 10,188 peritos calificados, entre ellos profesionales en lenguas ancestrales que proporcionan un análisis técnico e independiente dentro de un proceso judicial. Se ha fortalecido la justicia abierta como eje de transparencia de gestión para la vinculación entre la ciudadanía y la función judicial. Se han brindado capacitaciones a través de la Escuela de la Función Judicial a jueces y juezas de todo el territorio nacional, permitiéndoles asistir a cursos de carácter nacional e internacional previa a la valoración de las tasas de resolución y que efectivamente se les ha motivado a quienes tampoco han tenido sanciones disciplinarias. Estamos próximos a entregar los primeros jueces especializados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el Ecuador. Se han incrementado los jueces de paz a nivel nacional, se ha implementado el plan de cobertura notarial para determinar el número necesario que se requiere en cada cantón del país. Finalmente, a través del señor presidente, solicito que desde Secretaría se permita la reproducción del último video. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos con el último video solicitado. Pasamos de las propuestas a la acción para entregar al país una función judicial más ágil y moderna. Cerca de 40,000 causas ingresadas a través de la implementación del expediente electrónico ESADGE 2020. Con la Oficina de Gestión Judicial Electrónica y el módulo de trámite web, garantizamos el acceso a los servicios de justicia.
Nos acercamos a las zonas más recónditas del país con la creación de nuevas unidades judiciales y evitamos que los ciudadanos recorran largos trayectos para presentar sus denuncias. En Taisha, por ejemplo, atendemos con una visión intercultural para frenar los casos de violencia intrafamiliar. En Pangua, Cotopaxi, después de 29 años, renovamos el equipo jurisdiccional para atender los trámites rezagados. $22.321.583 hemos invertido para contribuir en la erradicación de la violencia de género a través de la creación de nuevas unidades judiciales, adecuaciones físicas, automatización del servicio. Contamos con 10.188 peritos calificados, entre ellos profesionales en lenguas ancestrales que proporcionan un análisis técnico e independiente dentro de un proceso judicial. Y lo que se viene es aún mejor. Innovaremos en los servicios de las 595 notarías del país. Pronto, los actos notariales se podrán realizar desde dispositivos electrónicos y desde la comodidad de tu casa. Si decimos que el Consejo de la Judicatura está del lado de la gente, es porque se siente. Estos son algunos de los resultados. Bajo estas consideraciones, siendo ustedes legisladores, pero también servidores públicos, les corresponde aplicar de manera irrestricta la Constitución y sus garantías. Por ello, solicito que este pedido o solicitud de juicio político sea archivado, porque se ha demostrado de manera contundente su inviabilidad fáctica, jurídica e incluso política. No se olviden, señoras y señores legisladores, de las palabras sabias de Tránsito Amaguaña, que decía: hay que luchar para todos equitativamente, honradamente y racionalmente. Muchas gracias.